Bien, el diseño físico, vamos a ver el tema diseño físico de base de datos. Como mencionamos anteriormente, lo primero, el primer diagrama que se presenta, el diagrama de entidad de relación, cuando se va a diseñar una base de datos, a esto se llama el diseño conceptual, que es un conjunto de entidades con sus atributos y sus relaciones, ¿ya? Como podemos ver en este diagrama de entidad de relación para la venta de vehículos, ¿ya? Acá el diseño conceptual se expone que el vehículo tiene una marca, ¿ya? El vehículo tiene un número, la cantidad de puertas, tiene varios colores, tiene un código de fábrica, la tracción, el motor, tipo, chasis, modelo. Este vehículo es vendido a través de una factura, ¿ya? Donde la factura tiene un nombre, a nombre de quién sale la factura, el NID del cliente, el QR, el importe total, la fecha de venta y el número de factura, que como sabrán todos los atributos que tienen, que están subrayados, significa que es el atributo o representa el atributo que identifica a cada una de las entidades dentro, a cada una de las entidades dentro del conjunto de factura, ¿ya? Entonces vemos también que el vehículo se relaciona con una factura. Un vehículo es vendido con una factura, ¿ya? Y en una factura pueden venderse muchos vehículos. Y cada vez que se vende un vehículo a través de una factura, nace la cantidad de vehículos que están vendiendo en esta factura, el precio de cada vehículo y el importe, que es la multiplicación de la cantidad por el precio, ¿ya? Por otro lado, las facturas se relacionan con la entidad cliente, ya que cada factura pertenece a un cliente y un cliente puede tener muchas facturas. Por otro lado, una factura o los vehículos son vendidos a través de una factura y son vendidos a través de un vendedor, ya que tiene su identidad y de vendedor, nombre, comisión, de porcentaje de comisión, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Y cada vez que vende un vehículo o varios vehículos, el vendedor recibe una comisión cada vez que esto sucede. Bueno, el diagrama de relación, conocido también como diseño conceptual, expone las entidades, sus atributos y sus relaciones, su participación, su cardinalidad entre cada una de las relaciones, ¿ya? Esto, luego, se pasa al diseño lógico o el diseño de tablas, donde las entidades son mapeadas en tablas, ¿ya? Y podemos ver que las relaciones desaparecen, y hay otros conceptos como las llaves primarias, que son las que identifican cada una de las tablas. Todo campo o atributo que tenga la simbología o el acrónimo PK, que viene de primary key o llave primaria, significa que es la llave primaria de esa tabla, ¿no? Y las llaves foráneas, que son las que relacionan, están con color amarillo, son los atributos que se permiten relacionarse con cada una de las tablas, como por ejemplo el código marca con la tabla de marca, el número de factura con la tabla de factura, el ID de vendedor con el vendedor y el ID de cliente con el cliente. Y se ponen los mismos atributos que se tienen en la tabla, en el diseño conceptual. Eso también es el segundo paso de transformación. Tenemos el diseño físico, que son las mismas tablas del diseño lógico, solo que ahora se ponen los tipos de datos. Los tipos de datos que van a tener cada una de las tablas, por ejemplo, el código de tipo entero, la descripción de tipo texto, el país de tipo texto y así. Hay algunos que son de tipo decimal, que son numéricos, ya, y todos aparecen con sus tipos de datos, ¿ya? Ahí, como ven, los tipos de datos, hay algunos que son decimales, otros son de tipo imágenes, como los binary, y esta es la forma como el diseño físico ya va tendiendo a definir los tipos de datos que se van a almacenar en cada una de las tablas. Y ahora viene la creación de la base de datos en un motor de base de datos, en un motor ya definimos.
En este caso estamos hablando del SQL Server, donde vamos a crear las tablas y vamos a crear la base de datos y las tablas. Para crear una base de datos tenemos que crear escribir la siguiente sintaxis para crear una base de datos. En SQL Server se escribe create database venta guión vehículo, ese va a ser el nombre de nuestra base de datos. Y le damos aquí en ejecutar, le vamos a dar y esta base de datos se va a crear acá como vende vehículos, ¿no? Y a partir de ahí queda seleccionada como la base de datos que vamos a utilizar, ¿no? Esa es la sintaxis, fíjense, una línea nos permite crear la base de datos. Luego empezamos a crear las tablas ya en nuestro motor de base de datos. En este caso sería, la sintaxis sería la siguiente: create table, el nombre de la tabla, entre paréntesis los atributos. Por ejemplo, código de marca es un atributo de tipo entero y primary key significa que este va a ser la llave primaria de esta tabla. La descripción de tipo char de 30 caracteres, el país de tipo char de 30 y cerramos paréntesis, punto y coma. Le damos aquí, lo marcamos, le damos a ejecutar y se va a crear la tabla marca. Lo mismo sucede con la tabla cliente, escribimos la sintaxis con sus tipos de datos, definimos cuál es la llave primaria, cuáles son los tipos de datos, lo marcamos esto, ¿no? Lo marcamos esto y le damos ejecutar y se va a crear la tabla, tal como lo vemos acá, la tabla cliente, ¿no? Aquí está la tabla cliente, ¿ya? Se va a ir creando de esa manera. La tabla vendedor hacemos lo mismo, escribimos la sintaxis, ¿ya? En el editor de texto de SQL Server y luego le damos ejecutar y se va a crear la tabla vendedor tal como se muestra acá. Se va a crear la tabla vendedor en el explorador de objetos del SQL Server, ¿ya? Lo mismo hacemos con la tabla factura. Escribimos toda la sintaxis de cómo se debe crear una tabla, con su nombre de la tabla, sus atributos, sus tipos de datos, en este caso. Y primary key nos dice que este atributo es de tipo, es la llave primaria de la tabla factura. Después tenemos el nombre, su tipo de datos, el NID, su tipo de datos, y así sucesivamente, todo. Ya el importe total es numérico, por eso tiene el importe y el ID del vendedor es entero, la comisión es decimal, el ID del cliente es íntegro. Acá hay algo nuevo. Como esta tabla factura se relaciona con la tabla vendedor, entonces acá se le dice el ID vendedor, este atributo, el ID vendedor, se referencia con la tabla vendedor o se relaciona con la tabla vendedor a través del campo ID vendedor. Casualmente se llama, en factura se llama ID vendedor y en vendedor, en la tabla vendedor se llama ID vendedor. Lo mismo hacemos con el ID del cliente. El cliente se relaciona con la tabla cliente a través del atributo cliente, por eso acá dice foreign key, llave foránea es el campo ID cliente que hace referencia a la tabla cliente a través del campo ID cliente, es lo que lo relaciona, ¿ya? A cada uno, a estos dos atributos. Lo mismo sucede con el vehículo. Ya estamos usando nosotros acá un sistema de base de datos para crear. Entonces creamos la tabla vehículo. Sus atributos están entre paréntesis, como ven. Cada uno se define cuál es la llave primaria, todos con todos los atributos con sus campos. Y aquí definimos cuál es el atributo que se relaciona con el código de la marca, dice.
se relaciona con la tabla marca a través del atributo marca y el número factura se relaciona con la tabla factura a través del número factura. Entonces tenemos cuál es la llave primaria, cuáles son las llaves foráneas, cuáles son los atributos, cuáles son sus tipos de datos, y esto queda grabado también una vez le demos ejecutar acá. Nos va a quedar creada la tabla factura en la base de datos, tal como se muestra en la imagen. Por último, una vez creada en SQL todas las tablas, pues el motor de base de datos le permite hacer el diagrama físico. Fíjense, este es el diagrama físico. Se permite generar el diagrama físico donde él almacena y sabe cuáles son las relaciones entre cada una de las tablas. Fíjense, las líneas estas nos indican qué tabla se relaciona con qué tabla, y estas llavecitas que ven ustedes acá indican que son las llaves primarias de cada una de las tablas. Y cómo se relaciona esta tabla con esta otra tabla, esta tabla con esta otra tabla, esta tabla con esta tabla y esta tabla. O sea, fíjense, este es un diagrama ya generado a partir del motor de base de datos. Entonces, esta es la forma en que se siguen todos los pasos desde el diseño lógico, conceptual, lógico y físico, hasta llegar a generar el esquema de la base de datos, hasta crear, mejor dicho, el esquema de la base de datos en SQL Server, que es uno de los motores. Así como, así como SQL Server es un motor de base de datos, hay muchos otros motores de base de datos como Access, Sybase, Oracle, Informic. Hay una serie de motores de base de datos en la cual ustedes pueden gestionar sus datos, sus tablas, en estos motores de base de datos. Hay unos que son libres y otros son de tipo comercial. Ya uno decide en qué motor de base de datos va a crear y va a gestionar toda su base de datos.